Buenas tardes, reciban un cordial saludo docente y compañeros. A continuación voy a explicar el reconocimiento general de diseño de base de datos. Bueno, mi nombre es Kelly Lenis Yatelape, soy del municipio de Ortega, Tolima, soy técnica en sistemas del SENA y también tecnóloga en control ambiental. Soy actualmente estudiante unadista en el programa de Ingeniería de Sistemas del Centro CEAD de Ibagué. Bueno, la evolución histórica de la base de datos. Bueno, en 1889, Hermann Hollerith fue el primero que logró el tratamiento automático de información, o sea, que ideó la tarjeta perforada. En 1950, se dio a conocer las cintas magnéticas, donde se emplearon para automatizar la información de nóminas de las nuevas industrias. En 1967 se creó la organización Database Task Group, DBTG, son las siglas, donde da origen a la Conference on Data System Languages, CODASIL. En 1970 surgió el modelo de base relacional de datos para grandes bancos compartidos y las famosas 12 reglas de código. En 1980, SQL evolucionó a lo extendido lenguaje SQL, el cual fue adoptado por una gran compañía como Oracle o Sybase. En 1986 y 1987, el ANSI adoptó SQL como uno de los estándares para los lenguajes relacionales y en 1987 se transformó en estándar ISO. En 1990 Microsoft Office lanzó su sistema de gestión de base de datos conocido como Microsoft Access y Excel. En 1990 también se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar las nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers. También en 1993 apareció www, o sea, las 3 W, World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Bueno, ¿qué significa mundo web? En el año 2000, Richard Hick lanzó los sistemas SQLite en base a la licencia GPL, lo que su código es el dominio público y puede ser modificado por cualquier persona. En el 2010 las bases de datos XML utilizaron el lenguaje, el cual es abierto, legible tanto para las personas como para las máquinas, y es muy ampliamente usado. Y en la actualidad las tres grandes empresas que dominan las bases de datos son la IBM, Microsoft y Oracle. Bueno, continuamos con los conceptos seleccionados. Uno de los conceptos seleccionados son la base de datos. ¿Qué son base de datos? Base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. El sistema gestor de base de datos, denominado DBMS, es un conjunto de programas de propósito que facilita la definición, construcción y manipulación de la base de datos. Otro concepto es administrador de la base de datos, DBA. Este se responsabiliza de la instalación, configuración y administración del DBMS relacional. Arquitectura centralizada. En esta se encuentra almacenada en su totalidad en un lugar físico, es decir, en una sola máquina. Toda la información se va a encontrar en un solo lugar, en un solo sitio. Y el modelo relacional se basa en el álgebra relacional. Es un modelo matemático. Bueno, una de las tendencias es base de datos en la nube. ¿Por qué?
Porque gracias a las grandes ventajas que hoy en día ofrece la nube, todas las personas, empresas, entre otras, pueden guardar su información, subirla a la nube y allí va a estar protegida. También en cualquier momento va a tener la facilidad de ingresar, verificarla, o si quiere enviársela a alguien más también puede hacerlo con gran facilidad. Y una de sus grandes ventajas es que no tiene ningún costo, es muy flexible y también de gran escalabilidad. Bueno, un ejemplo de las bases de datos les voy a dar con la universidad, digamos que la UNAD. Bueno, en esa se debe tener en cuenta la información de los estudiantes, profesores y las carreras universitarias. Digamos que en este caso tenemos la información de los estudiantes, en el cual se debe tener en cuenta el nombre, el apellido y la carrera. Del profesor, también el nombre, el apellido y la clase, de acuerdo si es álgebra, si es diseño, si es biología, así mismo. Y la clase, si es de álgebra, la carrera o el semestre, dependiendo. Por ejemplo, en el primer semestre se ve álgebra de la carrera de ingeniería y del semestre primero. Bueno, y en esta sería la relación del estudiante-profesor, pues sería estudiante-profesor, digamos que del estudiante sería que ve derecho, y el profesor sería, digamos, el profesor Pedro, el cual le dictaría la clase de álgebra, la cual es una de las carreras que van en el curso de derecho y que tienen que ver. Entonces, de acuerdo a esta base de datos, con gran facilidad, de acuerdo al estudiante, se busca la carrera, el docente, y va a ser de gran ayuda poder encontrar con más facilidad la información. Bueno, una de las conclusiones de la base de datos es que se pueden usar ampliamente en diversas situaciones. Bueno, una de esas situaciones en las cuales se puede usar es en el comercio. Para almacenar la información sobre las ventas, compras, el inventario y los clientes. En las telecomunicaciones, para hacer un registro de facturas, llamadas, tarjetas telefónicas, redes de comunicaciones. Para recursos humanos, para tener la información de los empleados, salarios, bonificaciones, desempeños. En las líneas aéreas puede ser para realizar las reservas y el acceso a los diferentes planes de viaje y costos. Y por último, en los bancos, para la información de los clientes y las transferencias bancarias, el cual es muy importante. Gracias.